Bienvenidos a Micrófono Abierto. Senador por Atacama en 3 periodos consecutivos, embajador de Chile en México, dirigente de la Concertación y del Partido Socialista. Conversamos con Ricardo Núñez, actual candidato al Consejo Constitucional. Bienvenido a Diario Chañarcillo, estimado. Un placer contar con su presencia acá. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, gracias al Chañarcillo nuevamente por tener la posibilidad nuevamente de contactarme con Atacama, con una región a la cual yo estimo tanto, porque como muy bien tú lo recuerdas, fui 20 años senador por Atacama. Y dejé de serlo exactamente porque estimé de que después de 20 años ya había cumplido mi tarea. De alguna manera había sido parte muy importante de la transición chilena, desde el año 90 para adelante. Fui de aquellos, como muchos se recordarán, de aquellos que luché más tenazmente contra la dictadura de Pinochet. Por cierto, a propósito de lo cual no solamente estuve preso, sino que también perseguido, como tantos chilenos y tantas chilenas. Y eso me llevó nuevamente a estar en Atacama, porque esto es una tierra de lucha, esto es una tierra abnegada, es una tierra no solamente de mineros, sino de gente, hombres y mujeres, que tienen una gran vocación de lucha. Y por eso no me fue fácil, sin embargo, acepté el llamado de varias compañeras y compañeros de Atacama, que me propusieron nuevamente para ser candidato a uno de los eventos más importantes del siglo XXI. Así lo va a ser. Tener una nueva constitución que rija a Chile por los próximos 50 años, ojalá. Y es un evento trascendental. Un evento trascendental. Estimado, revisamos un poco de lo que ha sido su trayectoria política y profesional. Después de esta carrera, ¿qué le motiva a participar de este nuevo proceso que, en términos estrictos, no es su temporal retorno a la política? Mira, yo nunca he abandonado la política no se abandona. Lo que se abandona son los partidos, se abandonan las direcciones de los partidos. Yo hace mucho tiempo ya no soy miembro de la dirección del Partido Socialista, fui 3 veces presidente del Partido Socialista. Pero nunca he abandonado, ni desde la cátedra, ni desde mi casa, ni en mis reuniones familiares, ni en mis reuniones con mis amigos, uno abandona la política. Por el contrario, uno se preocupa cuando la política le llega al alma. A mí me preocupó fundamentalmente lo que ocurrió el 19 de octubre del año 19 con el estallido social, y me preocupó cómo culminó el 4 de septiembre recién pasado. Culminó de mala manera. Chile no tiene una constitución hoy día. De hecho, tenemos una constitución formal, la de Pinochet del año 80, pero eso no tiene la legitimidad, no tiene el respaldo popular que requiere cualquier carta fundamental. Y la constitución que elaboraron o pretendieron elaborar los constituyentes fracasó el 4 de septiembre. Por lo tanto, este es uno de los pocos países del mundo y de América Latina donde prácticamente no tenemos una constitución, no tenemos reglas en las cuales todos creamos. Y a partir de esa consideración dije, bueno, tengo la experiencia, formé parte de una generación que luchó contra la dictadura, que hizo posible la transición, fui senador por una región que quiero tanto como Atacama. ¿Por qué no entregar esta experiencia? ¿Por qué no entregar mis conocimientos? Y lo estoy haciendo con mucha honestidad. Por cierto, mucha gente se preguntará por qué este señor que fue durante 20 años senador nuevamente viene por Atacama. Exactamente porque creo en el futuro de Chile. Porque fui un dirigente que hizo posible la democracia en nuestro país y tengo todavía la capacidad física y mental, ojalá que me dure durante toda la campaña, por cierto, para aportar de la mejor manera posible a un proceso particularmente complejo, donde se va a requerir mucho diálogo, mucha conversación, mucho entender lo que otros piensan distinto a uno, en un país donde no hay diálogo, en un país donde el diálogo, la conversación ha ido desapareciendo, incluso en la mesa de la familia, incluso en la universidad, incluso en los lugares en donde tradicionalmente se hace política en el mejor sentido de la palabra, en un momento en donde la política está bastante desprestigiada, ¿no? Es un momento complejo, como conversamos, estimado. ¿Le costó aceptar esta invitación? Me costó. Mi señora fue la que más me alentó. Mis hijos no tanto. Y con justa razón, por lo demás, porque no es un desafío cualquiera. Por el contrario, sé perfectamente que la sociedad chilena ha cambiado y la sociedad atacameña también.
No es la misma sociedad que me eligió durante 3 oportunidades con la más alta mayoría en Atacama. Es un país distinto, es una región diferente. Y por lo tanto no es ponerse en la plaza de Copiapó y decir soy consejero constitucional, no. Va a ser difícil, pero quiero aportar. Si la gente estima que debo representarlo, bienvenido. Lo haré con la máxima dignidad y con la mayor capacidad intelectual y política que tenga. Pero en fin, no fue fácil. A esta edad, cuando uno ya ha estado más bien escribiendo, dedicado a la cátedra universitaria, no es fácil nuevamente retomar los desafíos electorales. De todas formas, un desafío, porque dentro de la lista que compone usted de Unidad para Chile, es quien de alguna manera tiene mayores posibilidades, ¿no?, de ser electo como consejero. Yo tengo la impresión de que los cuatro tenemos la misma posibilidad. Hay un muy buen dirigente comunista que trabaja en la municipalidad de Copiapó. Hay una muy buena compañera que es de Huasco, que ya fue candidata. La compañera no la conozco, de Revolución Democrática, me han dicho que es una persona estupenda. En fin, hay muy buenos candidatos. Yo aprendí aquí en Atacama, las veces que fui candidato a senador, que nunca hay que darse por ganador. Sobre todo cuando tenemos un fenómeno distinto a los procesos anteriores, que es el voto obligatorio. Son mucha gente que va a votar, mucha gente que no está informada de qué va a votar, mucha gente que se deja llevar más bien por las externalidades del fenómeno, que no tiene tiempo para involucrarse mayormente en lo que significa el desafío electoral que vamos a tener el 7 de mayo. Y por lo tanto hay un voto incierto, como lo fue la votación que tuvimos el 4 de septiembre recién pasado. Nunca nadie pensó que el rechazo iba a tener 62%. No había ninguna encuesta que lo señalara. Y sin embargo, lo más seguro es que ese 62% estuvo compuesto fundamentalmente por personas que exigían algo más de la Constitución que le estaban entregando los constituyentes, pero también de muchas personas que se dejaron llevar por la propaganda que hubo en ese momento. Hablamos del proceso anterior, ¿no? ¿Cómo ve este actual segundo intento constituyente? ¿Valora más las reglas del juego actuales que las anteriores, por ejemplo? Yo creo que las reglas del proceso anterior prácticamente no existían. No existían. Prácticamente no existían. Y tampoco se autoimpusieron reglas que les permitieran elaborar dentro del marco de la constituyente, elaborar una constitución donde pudieran participar todos en iguales condiciones. Fue como el presidente Boris llamó una suerte de constitución partisana, donde reflejó bastante bien, tal vez, las posiciones del mundo octubrista, como se le ha dado a denominar. Y por lo tanto no fue un proceso constituyente donde pudieran escucharse las distintas voces que necesarias y justamente existen en la sociedad chilena. Yo espero que la nueva constitución o nueva constituyente o este Consejo Constitucional refleje efectivamente lo que es la sociedad chilena, en donde nadie se pretenda imponer a troche y moche sus concepciones, sus puntos de vista, sus visiones acerca de las cosas y los fenómenos de carácter político, económico, social o cultural que puedan contener Va a existir mucho, va a ser necesario mucho diálogo, mucha conversación. Chile no puede fracasar en diciembre de este año. Si Chile fracasa, vale decir, si nuevamente la gente piensa de que es la Constitución que se elabore no refleja realmente la nacionalidad, nuestra república, nuestra historia, el fracaso va a ser de una magnitud histórica. Porque los países no pueden darse el lujo de fracasar en 3 oportunidades seguidas en tan corto tiempo. ¿Y en qué se materializaría ese fracaso? En un fracaso que prácticamente seguiríamos con la Constitución de Pinochet, con sus modificaciones, exacto, pero con una apatía con respecto a esa Constitución de la mayor parte de los chilenos, que no verían en la Constitución un modo de entender al contrario, a la tercera persona. No verían en la Constitución un modo de civilizado para convivir entre los chilenos. Ricardo, entonces, por ejemplo, el tema de las bases institucionales, del comité revisor, del comité de expertos, ¿lo ve como
como algo a valorar en esta oportunidad, algo que nos puede llevar eventualmente a una buena constitución? El comité de expertos todavía no se instala. Cuando se instale seguramente van a surgir muchas voces y van a llegar, ojalá, a un texto. Lo que tienen que tener claro los expertos, que tienen la legitimidad de haber sido elegidos o designados más bien por los parlamentarios, es de que quienes van a tener la legitimidad del voto ciudadano van a ser los consejeros constitucionales. Y que esos consejeros constitucionales van a tener que respetar dos cosas. Van a tener que respetar las reglas del juego que se fijaron los partidos hace poco tiempo atrás. Y van a tener en consideración el texto que le propongan los expertos. Pero fundamentalmente ese Consejo Constitucional tendrá la legitimidad suficiente como para modificar, para cambiar, para mejorar todos aquellos aspectos que consideren necesarios en función de los intereses del país. Porque los que van a tener la legitimidad real van a ser los que elija el pueblo de Chile, los que elijan los ciudadanos, los que elijan hombres y mujeres de nuestro país. Esos van a tener la legitimidad. ¿Hay mayor legitimidad en este proceso? Yo creo que va a tener bastante legitimidad. Van a tener bastante legitimidad porque, primero, espero que voten mucha gente. Segundo, porque yo creo que a poco, y a partir de marzo creo yo, va a empezar a internarse en la conciencia colectiva de los chilenos de que este desafío que tenemos en mayo es muy importante y que no tenemos el derecho a fracasar como chilenos, que la República de Chile no tiene el derecho de fracasar. Yo siempre he dicho, como historiador que soy, que hay países que han fracasado. El Líbano es uno de los países que yo creo que ha estado a punto de desaparecer prácticamente del mapa. Entre Palestina e Israel hay una situación extraordinariamente compleja, muy difícil. Libia, en el norte de África, es un país que prácticamente no se logra constituir nuevamente como nación. Los chilenos no podemos correr ese riesgo. Y por lo tanto tenemos la obligación histórica de darle una carta fundamental a todos los chilenos y chilenas. ¿Qué son las cartas fundamentales? Son las reglas del juego. Son el pacto social que se establece entre todos los componentes de la sociedad chilena. Son las reglas del juego que uno fija en su familia, que uno fija en el club deportivo, fija en el partido político. Esta es una regla general para todos los chilenos, donde todos los chilenos, hombres y mujeres, incluso todos aquellos que viven en el territorio nacional, tienen la obligación de respetar. Y por lo tanto, más allá de las diferencias legítimas, lo que pasa es que las constituciones tienen siempre la virtud de establecer los mecanismos a través de los cuales dirimir las diferencias legítimas que existen en la sociedad. Y eso es la constitución que tenemos que generar en nuestro país, que mire además el siglo XXI. Este es un siglo que viene con una cantidad de desafíos enormes. El agua, la delincuencia, el crimen organizado, la emigración, que es un fenómeno mundial. Bueno, el tema ecológico, los temas medioambientales son temas extraordinariamente poderosos. El cambio climático vino y se instaló en el planeta, no solamente en Chile. Si las constituciones, vale decir, esa regla básica de convivencia de todos los que habitan un territorio, no enfrenta esos problemas, esas constituciones quedan en el pasado y no sirven. Hay números, Ricardo, que complican. Según CADE, no la última CADE, la ciudadanía no estaría viendo con muy buenos ojos este proceso, pues no se alcanza ni el 40% de confianza en el Consejo ni en el rol de los expertos. ¿Cómo evalúa estas percepciones? Es absolutamente legítimo. Es absolutamente legítimo y explicable. Porque estamos en una sociedad política que está muy deteriorada, en donde la falta de convicciones en la sociedad chilena es muy manifiesta. Las instituciones hoy día no están siendo respetadas ni están siendo eficaces para enfrentar los problemas que tenemos, incluyendo el Poder Judicial. La Iglesia Católica vive un proceso extraordinariamente complejo. El Ejército de Chile ha tenido situaciones que hablan pésimo de las normas ético-morales que deben regir sobre todo a los más altos mandos. Carabineros en algún momento estuvo en cuestión a propósito de su comportamiento durante el llamado estallido social. En fin, estamos en una situación compleja como país. Y por lo tanto a mí no me extraña de que muchos vean que esto es un arreglo de los políticos, que esto es un arreglo de los parlamentarios. Pero la pregunta es, ¿quiénes otros pueden hacerlo? Y yo creo que en este sentido los parlamentarios asumieron bien su responsabilidad.
aunque no tengan el prestigio que se requiere, pero asumieron su responsabilidad. De izquierda, de derecha, de centro, pero asumieron su responsabilidad porque no tenemos otra institución respetada que pueda resolver los intríngulos que hemos ido generando a propósito del estallido y a propósito del rechazo a la Constitución propuesta el 4 de septiembre recién pasado. ¿Qué deber tenían en particular los parlamentarios? ¿Qué deber tenían los parlamentarios en este proceso? Y que son el único espacio en donde están representados diputados y senadores de todo el país, porque todos los chilenos eligieron a los senadores y los diputados. O sea, cada uno de ellos tiene detrás de sí una legitimidad, porque fueron elegidos por la votación popular, en función de la Constitución vigente, en función de las leyes vigentes. Y tienen la virtud de representar el conjunto del país. Los 50 senadores y los ciento y tantos diputados reflejan bien la naturaleza geográfica, etnográfica, cultural, política, social, cultural de los chilenos. No existe otra institución. No existe otra institución en un sistema democrático que no sea el Parlamento. Puede estar desprestigiado, ¿cierto? Porque no cumple con todas las tareas y expectativas que generan normalmente los senadores y diputados, como lo voy a saber yo, que fui 3 veces senador por Atacama. Pero no existía otra institución. ¿Dónde lo hacíamos? ¿En una plaza pública? ¿Qué plaza? ¿Todos los chilenos? ¿Los 19 millones? Imposible. ¿Teníamos alguna institución? ¿Qué institución? ¿La iglesia? ¿O las iglesias? ¿Qué otra institución? ¿Los clubes deportivos? No están para esto. Había una sola institución, que es el Parlamento de la República, que es uno de los poderes del Estado democrático. Que no les gusta a la gente, sí no les gusta, pero no teníamos otro. Puede ser que sea muy criticable y con justa razón, pero si no tomaban determinación los parlamentarios, Chile se hundía en el caos. Y no es justo de que quienes hemos tenido la experiencia suficiente, porque sacamos al país del caos, porque la dictadura era un caos en Chile. Y quienes nos atrevimos a luchar contra la dictadura, con un lápiz y un papel la derrotamos. Inauguramos un periodo complejo, difícil, como se ha denominado transición. Que todas las transiciones no son revoluciones, por de pronto. Las transiciones tienen mucho que ver con el pasado, pero también con el futuro. Eso es lo que hicimos. Criticable, por cierto, no se hizo todo lo que posible. ¿Cómo no lo voy a saber yo? Que durante 20 años estuvimos tratando de tener una nueva constitución y siempre la derecha se opuso. Objetivamente. Por distintas razones. Porque le gustaba mucho la constitución de Pinochet, da lo mismo. Por el hecho de que nunca pudimos, sino que algunas modificaciones que recién lo pudimos hacer el año 2005, durante el gobierno del presidente Lagos, con el ministro José Miguel Insulza, hicimos una modificación sustantiva, importante más que sustantiva, de la Constitución que nos rige. Pero eso no bastó para quitar la naturaleza ilegítima que tiene la Constitución de Pinochet. Hablamos, Ricardo, de desconfianza, ¿no?, en el Parlamento, esta cierta previa desconfianza al Consejo. ¿Cree que la incorporación de gente con su estandarte, con su carrera, puede revertir estos números? Así espero. Yo sí lo espero. Tengo la esperanza que así sea. Tengo la mejor opinión de algunos expertos que conozco, incluso personas de derecha, que obviamente que no tienen ni ideas políticas ni ideológicas. Tengo una muy buena impresión de algunos muy connotados constitucionalistas que vienen del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, en fin, tengo mucha esperanza de que son personas extraordinariamente serias, que además tienen la experiencia de lo que fue la fracasada Asamblea Constitucional o Constituyente que se dirimió el 4 de septiembre. Tienen la experiencia de por qué fracasó aquello, cuáles fueron los elementos que llevaron a un fracaso tan rotundo aquello. Por lo tanto, ese comité de expertos, hay personas. El comité de expertos en sí mismo puede ser que sea cuestionado porque fue designado de ellos por el Senado y por la Cámara de Diputados. Sí, puede ser. Pero que hay personas individuales consideradas, que yo conozco, que son personas de altísimo nivel político, ideológico, cultural, tienen un gran dinamismo intelectual, que yo confío en que sean capaces de leer acertadamente la realidad de nuestro país y nos propongan, o les propongan a ese Consejo Constitucional, que el que va a tener la legitimidad definitiva, le propongan un buen texto. Perfecto. Estimado, hay un choque generacional que se ha visto plasmado, ¿no?, en las últimas elecciones, en los últimos comicios.
Esto lo veo como algo positivo, porque dentro, ¿no?, de las distintas personas que componen que compondrían el órgano hay distintas edades, distintas ideologías, distintas maneras de percibir el mundo. Entonces, ¿cree que esto pueda profundizar los quiebres dentro del órgano o es positivo? ¿Cómo lo ve? Bueno, si hay algo que afecta notablemente la convivencia de una nación, de un país, de un territorio como Chile, son las luchas generacionales. Porque la lucha generacional no tiene ningún fundamento. El único fundamento que tienen es la biología. Es que todos nacimos, nos desarrollamos y nos morimos. Y por lo tanto, hacer de eso un factor determinante de cómo conducir los asuntos de un país me parece absolutamente erróneo. A mí nunca se me habría ocurrido. Como generación que fui de no aceptar el rol y el papel de Salvador Allende, de Aniceto Rodríguez, Clodomiro Almeida, connotados socialistas, o de otras personas como Eduardo Frei, como, en fin, como tantos otros políticos de mucho más edad que yo, pero que sin embargo fueron siempre continuadoras de la historia de Chile. Chile no nació el 19 de octubre recién pasado del año 19, como algunos creen. Chile tiene 200 años. Y en esos 200 años hay muchas luchas. En esos 200 años hay muchos sacrificios, hay generaciones completas. ¿Cómo no se va a saber aquí en Atacama de lo que significó Copiapó a propósito del Chañarcillo del año 1835? De lo que significó el desarrollo para nuestro país, la minería de Atacama. Eso se hizo el año del siglo XIX. Las nuevas generaciones son hijos del pasado y tienen la obligación de sembrar el futuro, porque alguna vez también van a ser el pasado. Y por lo tanto, yo espero de que el Consejo Constitucional que se elija sea reflejo del país. Reflejo del país en el sentido etario, en el sentido ideológico, en el sentido cultural, en el sentido étnico, racial. Tendrán que haber representantes de los pueblos originarios, por cierto, cosa que yo creo que estamos un poquito al debe. De modo tal de que yo creo que la virtud de los órganos colectivos es que reflejen realmente los países, reflejen las sociedades, reflejen las naciones dentro del cual pretenden representarse. Cuando hay un organismo que está representando solamente un segmento de la sociedad, normalmente fracasa. Y eso ya lo conocimos recientemente en el país. Candidato, conversemos en particular del trabajo, de su eventual trabajo como constituyente si logra ser electo. ¿Qué materias le interesan más a usted en particular para ser protagonista en la discusión? Mira, hay un tema general que me parece fundamental poder precisarlo bien. Chile tiene la posibilidad cierta en esta oportunidad de transformarse en un Estado social y democrático de derecho. Eso significa un Estado que refleje exactamente las necesidades que la gente tiene: vivienda, salud, educación, en fin. Que tiene que estar consagrado en la Constitución. Actualmente está diluido en la Constitución. Pero es un Estado social, democrático en el sentido que tiene que reflejar realmente la pluralidad de opciones ideológico-políticas que existen en la sociedad chilena. Y un Estado social y democrático de derecho vale decir que todos tengamos la posibilidad de dirimir nuestras cuitas y nuestros problemas, en nuestras definiciones, en función de la ley. La única manera que tienen los pueblos de avanzar civilizadamente es tener leyes que realmente reflejen las distintas opciones que en la sociedad legítimamente existen. Un Estado social y democrático de derecho es fundamental. Terminar con el Estado subsidiario. El Estado subsidiario de la Constitución de Pinochet lo que hizo fue lo siguiente: decirle, mire, usted Estado, el Estado no es un gobierno, el Estado son todos los chilenos y todas nuestras instituciones. Lo que hizo la Constitución de Pinochet, o la Constitución del 80 que nos rige, es decir, mire, ustedes no se preocupen de estos temas, dejémoselo a los privados. Los privados asuman las dificultades, problemas, sueños y esperanzas de los chilenos. Eso no es posible. Los países modernos de Europa Occidental, fundamentalmente, tienen estados muy poderosos, muy robustos, que no ocupan todo, por cierto, no ocupan cada uno de los estamentos y segmentos de la sociedad, ni mucho menos. El Estado moderno es aquel que es capaz de conjugar adecuada e inteligentemente el sector público con el sector privado, en la economía, por ejemplo, que le entrega algunas atribuciones y funciones al sector privado, pero nunca deja de tener la responsabilidad de
luchar porque todos los habitantes de ese territorio, en este caso de nuestro país, tengan iguales derechos y iguales posibilidades y alternativas para mejorar y ser felices. Y ser felices. Esta palabra que normalmente se utiliza solamente en los niveles muy de familia, muy personales, yo tengo la impresión de que hay sociedades que son más felices que otras. Y yo espero que nuestro país sea un país también feliz, donde la gente sonría, donde podamos convivir con personas que piensan distinto a nosotros, donde tengamos un sentido democrático tan internalizado que seamos capaces de entender a nuestros hijos cuando piensan distinto a nosotros. Entonces, bueno, yo tengo la impresión de que esa es una tarea. La otra tarea, que ya dice en relación con temas más específicos, es el tema de la seguridad ciudadana. Chile es un país que se está transformando en un país extraordinariamente inseguro, y no solamente por la migración, por favor. Sí, la migración puede estar jugando un rol. Hay que poner reglas claras para la migración, pero también hay que ser capaces de enfrentar el tema de la inseguridad en que viven los chilenos de una manera creativa, inteligente, porque otros países han logrado disminuir significativamente los niveles de inseguridad que puedan existir, porque se han puesto de acuerdo. ¿Por qué no tener policías municipales? ¿Por qué no tener también, darle a los municipios roles más significativos para enfrentar el tema de la seguridad? ¿Por qué no hacer de las juntas de vecinos también un elemento que juega un rol positivo en términos de la seguridad? No para que vigilen la vida privada de la gente, como en algunos países, no, sino sencillamente para educarnos de mejor manera para que la delincuencia no se meta en nuestras casas, en nuestras calles, en nuestras poblaciones. Tenemos que hacer un gran esfuerzo nacional para enfrentar el tema de la seguridad, y creo que la Constitución puede ayudar a aquello. Creo que hay que enfrentar en países, en regiones como la del norte, como Atacama, el tema del agua. El agua no puede seguir siendo un bien privado, es de uso público. El agua es fundamental para la existencia humana. Y estamos enfrentando el cambio climático. Y el cambio climático se instaló en el planeta, no es que esto haya sido producto de que los chinos, o los rusos o los yanquis hicieron tal o cual maroma. No, él se instaló por distintas razones científicas. Y eso usted tiene dos posibilidades. O sencillamente muere en el intento de enfrentarlo, o hace todo lo posible para que nos adaptemos a esta generación y a las futuras generaciones a ese cambio. De modo a hacer que ese cambio sea un factor positivo para el desarrollo. Puede ser perfectamente. Y esa Constitución puede alertar a los gobiernos y obligar a los gobiernos para que enfrenten fenómenos de esa naturaleza de mejor manera. Creo que también, por cierto, el tema de la corrupción es un tema que tiene que ser claramente sancionado por la nueva Constitución. Porque la corrupción llegó a nuestro país, llegó lamentablemente. Y eso, por cierto, afecta notablemente la convivencia y el desprestigio de la actividad pública. Y por lo tanto, esta Constitución tiene que ser muy, muy severa en el sentido de generar todas las condiciones para que la política nunca más se vea envuelto en temas de corrupción. Hablamos de estos pilares, ¿no?, que usted considera fundamental a tratar, de lo político, por ejemplo, sobre el sistema político en particular. ¿Usted estaría dispuesto a discutir la composición del Congreso o cree que funciona bien la actual dinámica? No, creo que hay que discutir un poco la composición del Senado. Creo que hay que reforzar el número de senadores. ¿Usted no elimina el Senado? No elimino el Senado. No, sería absurdo. El Senado existe con la República. Que yo creo que los constituyentes no asumieron de que lo primero que generó José Miguel Carrera en Chile fue el Senado. No fue la Cámara de Diputados, fue el Senado. El Senado fue el que hizo posible de que Chile caminara muy rápidamente en muy pocos años. Entre 1810 y 1817 fue el Senado. Y en el Senado fue senador Salvador Allende. Y senador fue Eduardo Frei. Y senador fue Arturo Alessandri Palma. Y senador fue don Carlos Ibáñez del Campo. Las grandes personalidades del siglo XX fueron todos senadores. Y cuando se eliminó el Senado, por variables que son difíciles de comprender, tal vez yo, si me meto más en detalle, sé las razones por las cuales los constituyentes lo intentaron eliminar. Si yo me meto a entender esas razones, no tienen nada que ver con la historia ni con el futuro. El sistema bicameral, el que está impuesto en todos los países más democráticos del mundo.
El problema que tiene Perú actualmente es porque tiene una sola cámara. Y esa cámara se corrompió al punto tal de que ya nadie sabe cuál es el destino del Perú. Nadie sabe cuál es el destino del Perú. En cambio, en el Senado siempre hubo posibilidades de que se transformara en un elemento que equilibre a las diferencias que pueden existir en la Cámara de Diputados. ¿Usted cree en el sentido del contrapeso? Y el Parlamento en sí mismo ya es contrapeso y de las funciones legislativas el contrapeso lo tiene el Senado. Y creo que eso es muy importante. Por lo tanto, creo en el sistema bicameral. No hay ninguna razón para pensar de que un sistema unicameral que además tenga potestades absolutas, porque resulta que si el presidente de la República es A y la mayoría de esa Cámara única es A, lo que se establece es un mecanismo muy similar a aquellos que hay países en donde, de hecho, ese fenómeno los ha llevado a una dictadura. Y yo creo que eso no es esperable para Chile. Pero en definitiva usted haría modificaciones. Sí, por cierto, hay algunas funciones, por ejemplo, porque no me gusta mucho el presidencialismo que curiosamente llegaron los constituyentes, no sé por qué razones, cuando durante mucho tiempo en el mundo progresista, por llamarlo en términos genéricos, existió siempre la idea de que en Chile tenemos que avanzar hacia un sistema semipresidencial, en donde el presidente de la República sea muy importante, pero no tan importante que si se cae el presidente de la República se cae toda la estantería. Por lo tanto, tenemos que encontrar un sistema distinto. No el punto parlamentario, porque en Chile no tiene tradición parlamentaria. En Chile no existe el parlamentarismo que existe en varios países europeos que son muy importantes. En Chile no existe. Fracasó además después de 1890, después de la Guerra Civil. Fracasó el parlamentarismo. Pero tenemos que encontrar un mecanismo que no exista, una suerte de rey, que en Chile le llamaban presidente de la República. Porque tiene demasiadas atribuciones. Atribuciones tales que si no está el presidente de la República, prácticamente todos nos sentimos que el papá se fue de vacaciones. Y eso no es posible. Es posible, tenemos que buscar un mecanismo bastante más equilibrado que el que actualmente existe. Hablamos de ciertas tradiciones no republicanas, como el Senado, el tema de la facultad del presidente. ¿No cree que también romper ciertas tradiciones pueden de alguna manera llevar a buenos resultados en ese sentido? Cuando son tradiciones que han fracasado, por cierto. Cuando son tradiciones que ya no tienen nada que ver con la realidad, hay que superarlas. Por eso estamos superando la Constitución del 80, porque fracasó la Constitución del 80. No es una tradición, sí, no es una tradición, pero es también un conjunto de tradiciones que ya no tienen ninguna posibilidad de desarrollarse en la nueva realidad. Y por ejemplo, hay ciertas tradiciones, puede ser, por ejemplo, el tema del rodeo, es una tradición, y hay muchos que están en contra del rodeo. Y ahí tenemos que enfrentar esos temas en la Constitución. Si forma parte de una tradición que gran parte de los chilenos, sobre todo de Atacama hacia el sur, es una tradición que respetan desde el siglo XIX, ¿lo terminamos? ¿No lo terminamos? Es un debate porque se maltrata al animal. Esa es la razón fundamental. Bueno, a lo mejor buscamos un mecanismo distinto, pero que subsista el rodeo, porque forma parte de la tradición. Pero es una tradición que subsiste, hay otras tradiciones que no subsisten. Por ejemplo, la caza indiscriminada de animales en el sur de Chile, de los lobos marinos, es una tradición que existía entre los pehuenches. Hay que terminar con esa tradición. Esas tradiciones no tienen ningún sentido. Y hay otras tradiciones también, pero por ejemplo las tradiciones religiosas yo no terminaría con ello, porque a pesar de que yo no soy religioso, la mayor parte de los chilenos sienten una vinculación muy estrecha con las tradiciones religiosas. Y terminar con la Candelaria aquí porque hubo el año pasado mucha delincuencia, pero ¿cómo? Pues enfrentemos la delincuencia, pero no terminemos con la tradición de la Virgen de la Candelaria. Hay tradiciones y tradiciones, por lo tanto, pero creo que los países enfrentan mejor su futuro en la medida en que son capaces de leer adecuadamente cuáles son las tradiciones que están en el pasado y que hay que terminar con ellas y cuáles son las tradiciones que deben seguir siendo parte de nuestra identidad. Por ejemplo, en el Consejo Estimado ahora hay una mesa directiva, ¿no? ¿Usted le gustaría participar de esa mesa? ¿Planea postular alguna presidencia, vicepresidencia? Primero tengo que ser elegido. Una vez que sea elegido, a lo mejor
me parecería bueno formar parte de esa mesa directiva. Ya fui presidente y vicepresidente del Senado de la República, de modo tal que tengo la posibilidad de hacerlo bien, si así se me diera la posibilidad. ¿Estaría dispuesto? ¿No? Sí, claro, por cierto. Por supuesto, perfecto. Hablemos un poco, ¿no? Llegando a la contingencia actual, el Partido Socialista decidió no ir con Apruebo Dignidad. ¿Esta alianza le parece bien? Bien, bien. Yo creo que es una realidad estrictamente electoral. Cuando se toman determinaciones en el marco de las exigencias estrictamente electorales, normalmente se piensa poco en el futuro, porque es una contingencia electoral en la que determina la decisión política. Y en este caso es una decisión estrictamente electoral, que está en el marco, además, del marco del apoyo irrestricto que queremos darle al gobierno del presidente Boric. Queremos que le vaya bien. Porque si le va bien al presidente Boric, le va bien a los chilenos. Me parece siempre muy francamente lamentable y deslenable, por decirlo claramente, cuando todos quieren que le vaya, mientras más se incendia el sur, más mal le va al gobierno. Es absolutamente deslenable ese, porque se están quemando riquezas y estamos haciendo todo el esfuerzo para que no se sigan quemando los bosques de Chile. Pero hay algunos personajes que dicen no, que la culpa la tiene el gobierno de Boric el que se quemen los bosques. Eso me parece deslenable. Eso no es política, eso es cualquier cosa. Eso no es la política, no es la política que hay que instalar en Chile. La política tiene que ser es una actividad noble la política, aunque esté desprestigiada. La política es una actividad noble. Sin la política los chilenos estaríamos viviendo a balazos entre nosotros. La política es lo que nos permite vivir civilizadamente. Esta alianza es estrictamente electoral, como comentamos, pero ¿no se tensionan de alguna manera las relaciones con aliados históricos del Partido Socialista, como el PPD? No. Tengo la mejor impresión de nuestra relación. Yo fui uno de los fundadores del PPD, Centro Socialista. Y tengo la mejor impresión de lo que podemos hacer en conjunto, socialistas y el PPD. Y por lo tanto, ya vendrán otros momentos políticos en donde no tengamos que dirimir ninguno de estos temas a propósito de una elección, a propósito de un desafío electoral. Hay ciertas declaraciones, ¿no?, que son para discutir. La presidenta del PPD efectivamente dijo que su lista pretende reivindicar a la centroizquierda. Y ustedes no participan de esa lista, ¿no son parte de esa reivindicación? Nosotros somos la reivindicación. No queremos luchar por la reivindicación, nosotros somos la reivindicación. Somos la fuerza de centroizquierda que ha hecho posible la democracia en Chile. De modo tal de que sí, valoro la entrevista de la compañera, pero yo creo que eso es intentar llevarse para la casa un juguete que nos pertenece a todos. Perfecto. ¿Usted siente que son declaraciones un poco... que son bien intencionadas, pero no cubren la realidad? No cubren la realidad. Entonces, ¿usted nos diría que el PS se mueve más hacia la izquierda? El PS siempre ha estado en la izquierda. Aquellos que pretendan que el PS no es de izquierda es absurdo. Lo que pasa es de que hay algunos que creen que ser de izquierda hay que andar tirando piedra todos los días a los bancos. No, la izquierda es también una izquierda constructiva, una izquierda que es capaz de construir, una izquierda que es capaz de entender en democracia a los que piensan distinto a uno. Y creo que hay algunos que confunden, que creen que la izquierda es la verdad misma. Yo no soy partidario de que nadie sea depositario de la verdad, porque la verdad nos pertenece a todos. Y por lo tanto, ser de izquierda, como lo ha sido el Partido Socialista desde su nacimiento, es también una fuerza política que es capaz de entender a otras fuerzas políticas e ideológicas que existen legítimamente en el seno de la sociedad. Usted es dirigente histórico del partido, ¿no? Se rumorea o se augura, ¿no?, un cambio de gabinete. Y en ese sentido se piensa en la salida de la canciller Urrejola. ¿Le complicaría como partido si se efectúa esta decisión? En un sistema presidencial como el que tenemos, la decisión última la tiene el presidente de la República. Si el presidente de la República, en este caso el presidente Boric, toma la determinación del cambio de gabinete, hay que apoyar ese cambio. Hay que apoyarlo. Por cierto, porque los cambios no son para peor, los cambios tienen que ser para mejor. Y si hay algún ministro que no está haciendo su pega, el presidente tiene que tomar la determinación de apartarlo de ese cargo. No sé si lo va a hacer o no, no tengo la menor información, no estoy cerca del gobierno, apoyo el gobierno, pero no tengo la información ni he sido objeto de los rumores que se corren
por los medios de prensa del país. Perfecto. Entonces, ¿usted siente que los cambios, las decisiones presidenciales tienen que apoyarse? Sí, por cierto. Bueno, el sistema presidencial así es. Un sistema semipresidencial es distinto. Pero no estamos en un sistema semipresidencial, estamos en un sistema estrictamente presidencial. Cuando tengamos sistema semipresidencial, los mecanismos de cambio de gabinete van a ser diferentes. Bueno, candidato, por último, algún mensaje, alguna proyección que quiera dar respecto a estos tiempos complejos de crisis institucional, crisis política. Por cierto, yo lo único que espero es que la gente vaya a votar. Que vaya a votar el día 7 de mayo. Y que se informe acerca de las cosas que están en juego. Que ojalá lean lo que más puedan cada uno de los temas que van a estar en discusión durante estos dos próximos meses. Ojalá que se informen. Ojalá que ninguno de nosotros haga demagogia a propósito de estos temas. La Constitución que queremos escribir en función de los intereses de Chile es un tema extraordinariamente importante, definitivamente importante. Queremos construir una carta en la que nos sintamos representados todos y cada uno de los chilenos y chilenas. Una carta que efectivamente nos permita un país más igual, más solidario, más progresista, un país que enfrente los grandes desafíos que existen en la humanidad en el siglo XXI. Eso vamos a estar en juego en estos próximos 2 meses. Y yo lo único que digo, no digo que vayan a votar por mí o por personas que yo estimo mucho, sino que vayan a votar y vayan a votar en conciencia. Y no se dejen llevar por los fake news que le llaman ahora, o las noticias falsas. Se dejen llevar solamente por su voluntad y su real convencimiento y por su disposición cierta de colaborar con vuestro voto por un Chile mejor. Ricardo Núñez, candidato al Consejo Constitucional, muchísimas gracias por su participación en esta entrevista y por entregarnos, ¿no?, su sabiduría, estimado. Gracias. Gracias.